Martes 8 de agosto 2023. Clase de los martes de la Escuela de Felicidad. Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Espero que estén bien. ¿Cómo lo han pasado? Buenos días. Hola Bien. Berta. ¿Y usted? Yo lo he pasado bien, fíjate. ¿Con mucho calor allá? No tengo idea, la verdad, no me entero de esas cosas, si hace calor, si hace frío, no tengo idea. Ah, qué bueno. Así que no sabría decirte. Ya. Hola, Eh, y ha estado divertido por acá, ha estado entretenido, me divierto mucho con mi hija, con mi señora, con mi suegra. Y tengo unas plantitas en el balcón que las riego, comemos, ¿cómo se llama esto? Perejil y albahaca y todas esas cuestiones. Así que estoy entretenido también de agricultor de terraza. Qué bueno. Sí. buen día, un honor, Alejandro, gracias por aceptar mi inclusión en esta hermosa escuela. Ya, pues no le pongáis tanto, pues, Francisco. No, una experiencia, un mono. Ahí tenemos bueno, ahí voy a contarle a los chicos cómo fue la experiencia. Es que me ayudaste en un momento súper heavy cuando mi suegro estaba con COVID en plena pandemia, pues, viejo. Entonces imagínate lo que significa. Así que me sirvió. Qué Y bueno, gracias a ti, Francisco. finalmente lo concluí, pues, porque no tenía ni una ganas de hacerlo después, pues, bueno. O sea, con la situación no era menor. Y de verdad me ha servido como lección de vida, así que te doy fe de aquello. Así que para que sigan con más contigo, hermano. Excelente. Muchas gracias, Francisco. Hola Ale, buen día. Hola, Santiago Iraldi, ¿cómo estás? Qué, qué memoria, hasta el apellido te acordás. Todo bien, muy bien, por suerte. Qué bueno. Bueno, el otro día, ¿cuándo fue? Ayer o anteayer, tuvimos una clase de manual de sobrevivencia para adolescentes y yo cuando terminó esa clase, me sentí así como, ¡ah! Así como que la verdad es que dije cosas que ni yo sabía que sabía. Así que fue muy choro descubrir dentro de mí algunas cosas que nunca había pensado. Y con el solo hecho de ir desarrollando la clase se fueron integrando y fue muy lindo. Después de la clase, Alejandro, mucha ¿la gente... grabaste esa clase? ¿La pudiste grabaste o? Sí, está grabada, está grabada. Solamente que como era pagada, entonces no Ah, la publiqué, ¿ya? Solamente accedieron las personas que habían pagado, tampoco la publiqué en mi YouTube ni nada de eso. La Ana Gloria estuvo ahí, pues ¿cómo estuvo esa clase, Ana Gloria? Hola, buenos días a todos. Buenos días, Alejandro. Fue una clase muy aportadora. Alejandro contestó las preguntas, las inquietudes de las personas y se produce lo que se produce en un ambiente relajado, que te llega la buena información, tú analizas, reflexionas, a las personas también les hace pensar, así que Alejandro siempre nos aportas, eso tú lo sabes, pues si no, no estaríamos contigo en este rato. Obvio, Tendría que ser uno Gil. claro. Este Así weón, que, ¿para qué? pero Ya. claro, y más encima, ahora una clase con un aporte, porque uno tendría que pagar mucho más por eso, por los Estoy de contenidos. acuerdo. Vamos a mandar en la factura a la gente que le gustó mucho la clase. Parece bueno. Así que bueno, yo los invito, si ustedes quieren o pueden por los tiempos, no sé, háganse parte de estas clases que da Alejandro de repente los domingos, porque igual, Súper. aunque uno ya no es adolescente, siempre te queda algo para ti, si uno tiene un niño interior, un adolescente ahí durmiendo que aparece de repente y te jode la pita del actual. Entonces, verse y mirar al entorno de uno. Así que fue muy buen aporte, Alejandro, para los que estuvimos. Gracias. Bueno,
he estado reflexionando acerca de qué es lo más importante que yo puedo entregar. Y lo más importante que yo puedo entregar es lo que más necesitan las personas que no tienen. Lo más importante es siempre lo que produce el cambio mayor. Y esto es en la cocina y en las parejas y cuando vas a hacer deporte y cuando te vayas a la peluquería. Es siempre lo mismo. Lo más importante es lo que produce el mayor avance. ¿Okay? Y desde mi punto de vista, lo que más yo siento que necesitan las personas es no tener miedo, sentirse amada, sentirse segura, sentirse en paz y ganar dinero. Si las personas tuvieran todas esas cosas juntas, sería mucho mejor la vida. Lo del dinero lo vimos un poco el domingo, y esto de sentirse, no tener miedo, sentirse amado, sentirse seguro, sentirse en paz, lo voy a hacer en orden, de aquí para adelante, por, no sé, por lo que me demora un par de meses, no sé. Y entonces vamos a comenzar con el asunto del miedo, que lo hemos estado viendo hace algunas semanas. El asunto del miedo es muy, ¿cómo se podría decir? Es muy democrático. ¿Ah? Todas las personas sienten miedo. Incluso los que dicen, no, yo no tengo miedo a nada, es mentira eso. No existe, no es posible no tener miedo. Y la razón de ello es que el miedo es una función fisiológica del cuerpo. Es como si alguien dijera, no, yo no necesito hacer pipí. No se puede. Entonces, como el miedo es una función fisiológica del cuerpo que sirve para fines fisiológicos, para los fines del funcionamiento de la carne, de los juguitos del cuerpo, no es posible desprenderse de él, porque lo mismo que si dijera, no, ya no quiero hacer más la digestión, ¿para qué tanta digestión? No lo hago más nomás, no es posible. La función fisiológica del miedo es protegernos. El miedo tiene una función protectiva. La función del miedo no es que uno sienta temor, no es que uno sienta una emoción desagradable, es que uno haga algo para protegerse del estímulo que te provoca esa sensación. Esto del miedo es algo muy, muy humano. Porque el miedo fue una estrategia evolutiva en nuestra especie. El miedo fue una estrategia de sobrevivencia en nuestra especie. La razón de ello es que nuestra especie no tenía, ni tiene todavía, ninguna capacidad de sobrevivencia frente al medio ambiente hostil. Todas las demás especies sí tienen. Los sauces y las cucarachas y los zorros y la hormiga y las bacterias, todas las especies vivas tienen funciones de adaptación protectiva al medio ambiente hostil. El medio ambiente hostil es el frío, el hambre, no hay comida, qué sé yo, los derrumbes, te cae un palo en la cabeza, te come una pata la foca, ¿ya? Entonces, nosotros no teníamos ninguna, no tenemos piel gruesa, no tenemos caparazón, no podemos volar, no tenemos mimetismo, no tenemos veneno. Te hacen un tajito aquí, esta es mi pulsera del gimnasio, te hacen un tajito aquí y en media hora estáis muerto. Un tajito así chico de 12 centímetros. Entonces, como no teníamos ninguna capacidad de adaptación al medio ambiente hostil, porque no teníamos capacidades físicas para poder luchar en contra de las adversidades del medio ambiente, a la evolución se le ocurrió inventar que tuviésemos miedo como estrategia de sobrevivencia. Y funcionó fantásticamente, maravillosamente bien. Y la prueba de que funcionó es que estamos aquí hablando. Nosotros, sin el miedo, nos hubiésemos extinto hace
800.000 años, 1.000.000 de años. Y no estaríamos aquí habría un Zoom de cocodrilo conversando. Entonces, a la evolución, que es tan creativa, se le ocurrió miedo. Démosle miedo a estos cabros, a ver si con eso atinan. Y funcionó. ¿Qué es lo que hizo el miedo? Nos hizo resguardarnos de la hostilidad del medio ambiente. ¿Y qué hicimos con eso? La civilización. Nos metimos a la cueva, hicimos el fuego, conservación de los alimentos, la agricultura. ¿Por qué existe la agricultura? Por el miedo a la escasez alimentaria. ¿Por qué existe la ganadería? Por lo mismo. ¿Por qué existe la caza? Por miedo a resguardarse del medio ambiente hostil. ¿Por qué existe la medicina? Por lo mismo. Y la, qué sé yo, la ingeniería, y todas las cosas que existen porque tuvimos miedo. Todas. ¿Ok? Y ¿Sabes qué, todas las... Alejandro? Permite Dime, aportar, Francisco. creo que la religión también forma parte de eso, finalmente, También. porque Todo. Tú de un par de de- zapatos, sí, la filosofía, lo que le ¿no? pongáis, existe porque tuvimos miedo. La política es un tema, es un Todo. temón. Todo. En la lista es interminable porque es todo. ¿Ok? Entonces, toda nuestra civilización está basada en que tuvimos miedo y creamos eso como consecuencia de haber temido. ¿Ya? Y por eso es que el miedo pasó a ser parte de nuestro cuerpo. Y aunque uno no tenga miedo así patológico, igual uno prueba la temperatura de la ducha antes de meterse. Igual uno mira para los dos lados de la calle antes. Igual uno hace todas las cosas porque el miedo ya es algo de la cotidianidad. No es posible desprenderse de esto porque forma parte de nuestra fisiología. Entonces, el punto es el siguiente, que el miedo que surgió como un miedo al medio ambiente hostil. Eso significa que era algo que podía herirnos físicamente. ¿Ya? Y eso entonces funcionó muy bien. Sin embargo, como consecuencia del éxito de haber hecho muchas cosas para no tener miedo, las vacunas y el matrimonio y qué sé yo, entonces los miedos reales casi se extinguieron. ¿Ok? No hay miedos reales que sean estadísticamente poderosos. ¿Ok? ¿Saben que hace 200 años el 40% de los hijos morían durante la vida de los padres? El 40%. Una persona tenía 6 hijos, 6, 4, 24, 3 hijos se morían. ¿Ok? Mientras los padres estaban vivos. ¿Por qué? Porque no había vacunas, no había medicina, no había qué sé yo. Entonces el miedo a la muerte de los hijos es un miedo real, no es imaginario. ¿Ah? Eh, y ahora que tenemos todas las cosas para que la gente no se muera, igual uno va a ver si la guaguita está respirando, le pone la cosita así para ver si, cuando está durmiendo. Entonces, como la escasez de miedos reales es muy evidente, hay escasez de miedos reales. ¿Ya? Ustedes pueden decir, no, que los portonazos, los homicidios. No, eso no es estadísticamente relevante. ¿Ok? La probabilidad de que usted muera en la ducha porque se resbaló es 80 veces más que muera en un asalto, o 1000 veces más que muera en un asalto. Entonces, todo esto de la criminalidad son excusas que la gente usa para poder justificar sus miedos, pero no es estadísticamente relevante. Entonces, la escasez de miedos reales, ¿a qué nos llevó? Nos llevó a que la
especie humana tiene, ¿cómo se dice? Le rinde pleitesía al miedo. El miedo nos sirve mucho porque nos salvó de la extinción. Es como que no tener miedo es políticamente incorrecto. Es como que no tener miedo es algo equivocado. Es como que no tener miedo es algo que no hay que tener miedo, weón, si la weá. Entonces, ¿qué es lo que hicimos cuando ya no teníamos miedo de morir por volcán o por un león salvaje o qué sé yo? Nos aferramos a otros tipos de miedo para poder seguir teniendo miedo, porque no sabemos no tener miedo. Es algo que no lo logramos concebir. ¿Ah? Ir para adelante plenamente confiado en que el universo me ama y yo soy todopoderoso y puedo lograr todo y todo el mundo me ama y yo amo a todo el mundo y estoy perfectamente sano y el universo me va a proveer de todo lo que yo necesito, nunca me voy a enfermar. Eso es muy difícil lograrlo. Necesitamos tener miedo para sentirnos seguros. El hecho de tener miedo nos hace sentirnos seguros. Es algo bastante raro, pero así funciona. Entonces, desprenderse del miedo es muy, muy complicado porque es como desprenderse de la digestión, ¿ya? Entonces, el punto es el siguiente. Los miedos imaginarios, que son aquellos miedos en que uno no puede salir herido físicamente, el miedo a la vejez, a la pobreza, a no ser amado, el miedo a, qué sé yo, ese tipo de cosas, a la enfermedad, el miedo a enfermarse, el miedo a que se enfermen los hijos. Ese tipo de miedos no nos ayuda. Ese tipo de miedo no juega un rol favorable en nuestras vidas, porque no nos estamos protegiendo de nada que sea verdadero. Ocurre todo dentro de la mente. No hay nada real ahí. ¿Ah? Claro, usted me dice, pero si la gente se enferma, sí, claro que se enferma, pero no por el miedo a enfermarte te va a enfermar menos. Y que la gente después no tiene plata, claro, puede ser verdad, pero no por el miedo a no tener plata va a llegarte pobre o va a llegarte rico. Son todas elucubraciones que ocurren solamente dentro de la mente. Y entonces, ese tipo de miedos no cumplen la función para la cual el miedo fue creado, que es protegernos de algo que pudiera perjudicarnos. Al revés, es más, ese tipo de miedos son profecía autocumplida, porque imagínate, el miedo a no tener pareja, ¿ya? Que es bastante, ¿cómo se llama? Difundido. ¿Ah? Ya, imagínate que la Berta sale con un vino, ¿ya? Entonces se van a tomar un traguito, qué sé yo, y la Berta le empieza a decir, no, oye, qué rico que venimos para acá, está súper lindo esto. Y bueno, te voy a contar un poco de mí, ¿ah? Tengo tanto miedo de no ser amada. Ese güey no le invita nunca más. Entonces, se produce lo que se llama una profecía autocumplida, que por el hecho de creer algo, eso se convierte en realidad. El miedo a enfermarse, por ejemplo, ¿ya? El miedo a enfermarse, ¿qué es lo que hace? Hace que por la sangre circule una mayor cantidad de cortisol de lo adecuado. ¿Y qué hace el cortisol? Te enferma. Entonces, el miedo a enfermarte te enferma, ¿ya? El miedo a no tener dinero, por ejemplo. El miedo a no tener dinero te hace estar pensando en la frase, no voy a tener dinero, en vez de estar pensando en cómo hacerlo para tener dinero. Entonces, siempre los miedos imaginarios funcionan como una profecía autocumplida. Y es por eso que no solamente no cumplen con la función para que se supone que fueron creados, sino que además producen el efecto contrario del cual te están resguardando. ¿Qué hacer entonces con estos miedos imaginarios? Lo primero es que hay que usar la sensación
de temor como despertador. Entonces, cuando usted tenga miedo, autoobsérvese y diga, en este momento tengo miedo. ¿Será? Primero hay que hacer la distinción, ¿no? Si es un miedo real o imaginario. Si es un miedo imaginario, entonces usted dice, en este momento tengo temor de un miedo imaginario. Esto no me está ayudando y más bien me está perjudicando. ¿Qué hago? Y entonces toma conciencia de que este miedo imaginario fue producido por una programación que tenemos todos, que intenta protegerte equivocadamente, pero que no intenta perjudicarte, intenta protegerte. O sea, desde el punto de vista de la programación, este miedo es correcto, ¿no? Solamente que está, ¿cómo lo podríamos decir? Equivocadamente, funcionando equivocadamente. Entonces, ¿qué hacemos? Tomo conciencia de que este miedo imaginario me está perjudicando, intento ver las razones por las cuales esto está ahí, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es tomar acción. Entonces, si tengo miedo de no tener dinero, me pongo a pensar cómo hacerlo para ganarme 50 lucas, cómo hacerlo para ganarme 100 lucas. Si mi miedo es a enfermarme, ¿qué es lo que hago? Voy al refrigerador, boto todas las cosas con azúcar, boto todos los embutidos, boto todos los no sé qué, y me pongo a hacer ejercicio. Si mi miedo es a no tener pareja, entonces ¿qué hago? Me convierto en una persona irresistible, simpática, agradable, inteligente, bonita, buena onda, ¿cómo se dice? Que ayuda a los demás, generosa. Así la gente quiere pareja, pues, si no, ¿para qué? Si mi miedo, a ver, dígame otro miedo imaginario que se le ocurre. Yo diría que te asalten por salir a la calle, que tú siempre estés pensando, uy, me van a asaltar, hay tantos delincuentes. Perfecto. Los delincuentes que andan buscando gente con ese miedo. Los delincuentes tienen como un octavo, ya no es sexto sentido, es como un octavo sentido, y eligen a las víctimas. Y eligen a las víctimas que tienen miedo. Si usted camina seguro por la calle, tranquilo, relajado, poderoso, ¿ah? Como que Clint Eastwood entrando al bar en el western, ¿ya? Jamás te van a asaltar. Por supuesto que tomar las precauciones normales, como andar con la ventana cerrada y no andar hablando por teléfono y qué sé yo, cosas normales, ¿no? Santiago, diga. Ah, me adivinaste. A la muerte, aunque es algo lógico, pero como vos venías diciendo, es algo como que uno piensa, bueno, ¿cuándo me va a tocar? O sea, es eso que te genera una ansiedad, decir, Ya. ¿cuándo me voy a morir? El miedo a la muerte es también un miedo imaginario, ¿ok? Pero por otro tipo de razones. Es porque ahí tenemos una certeza. Entonces, como tenemos una certeza, es como tener miedo que mañana va a amanecer, ¿ya? Como tenemos una certeza, no resulta el asunto del miedo porque tenemos la certeza de la muerte. Entonces, ¿cómo hacerlo para que ese miedo no te moleste? Ya si ese es el cuento, no te joda. ¿Okay? Lo primero es saber que la muerte es un cuento, ¿okay? Que es todo mentira eso, ¿ya? Entonces, podrías, por ejemplo, hacer una regresión, una regresión hipnótica a tus vidas pasadas para que te des cuenta que en realidad eres inmortal y entonces dejaría de temerle a la muerte porque en realidad es como pasar de curso. ¿Ah? Nadie le teme a pasar de cuarta a quinta, ¿okay? Sino que es como una promoción prácticamente. Y lo segundo es que, de nuevo aquí, el miedo a la muerte funciona como una profecía autocumplida, porque el miedo a la muerte lo que hace es llenarte el cuerpo de cortisol, las células se enferman y te mueres. Mira, Alejandro, dos cosas. El tema de la certeza tiene que ver, por ejemplo, cuando tú estás enfermo de cáncer terminal,
obviamente que es un tema cambiante, porque ahí tú tienes la certeza finalmente, y frente a eso muy poco y nada podía hacer, porque lo más lo que puedes hacer es tomar el ¿Pero tienes remedio la que certeza de que te va a morir? pero es que si estoy con cáncer terminal, sí, po. No, si estás sano, ¿no tienes la certeza de que te va a morir? Sí, po, pero tiende a ser, en ese caso, como tú lo planteaste, el miedo finalmente desde ese punto, cuando tú estás con cáncer terminal, eso casi se pierde finalmente porque sabes que tu final va a llegar en cualquier momento. Pero Pero si tu cuando tú, final va a llegar en cualquier momento igual. no, sí, pues, pero que es evidente porque si un médico te dice, bueno, te quedan 3 meses, cagaste, pues ya no sirve nada que pensís que, Francisco, ¿cachai? ¿tú Pero tienes la certeza de que vas a estar vivo mañana? no, ninguna, No, po, ninguna. no. Lo sé, pero tiende a ser más evidente cuando estás ahí con la situación que digo yo. Bueno, sí, está bien, puede ser más evidente, pero eso es un caso hipotético que en realidad el Seguro. porcentaje de gente con cáncer terminal es mínimo porcentualmente en la población. No, mm, estamos hablando de la realidad cotidiana. En la realidad cotidiana, Correcto. la, Alejandro, sí, te tiro otra. Por ejemplo, el a otro día ver, escuché un economista argentino que dijo dos frases que me impactaron mucho. Si uno está llegando a la vejez y le sobra dinero, es que hizo mal los cálculos. sí. Y la herencia es un error de cálculo. ¿Y cuál es el miedo El, ahí? el tema es que cuando uno dice toda la vida, bueno, esto que vos decías, ahorrar por si uno se queda sin trabajo, el Ujú. miedo a esto, uno va ahorrando, llega un momento y dice, si ahora la empiezo a gastar es porque ya estoy como bajando los brazos a que el final se viene, o sea, empieza a haber una puja ahí de Pero sentimientos si el final se importantes. viene, si eso es una certeza absoluta, o Está sea, bien, tú lo que tienes que hacer es decir, voy a dividir mi plata de lo que tengo ahora hasta los 90 años y cada día te gastas ese porcentaje y listo. claro. ¿Qué va a hacer? Bueno, estamos llegando al final de esta clase y Alejandro, diga hola. Marisol, Hoy no estoy en la oficina, como puedes ver. Estoy enfermita. Me mandaron a descansar y a mí me gusta mucho mi trabajo. Eso es miedo, ¿miedo de qué? a descansar. No, eso no es miedo, eso es adicción. Se llama ser workaholic, ¿ok? Es cuando el trabajo te produce una zona de confort y una zona de paz que en ausencia de él no puedes reemplazar porque has llenado tu idea de paz con la sensación que te produce el estar trabajando. Más bien yo pensaba que era como, si no estoy allá, no se va a caer el edificio, pero se va a caer muchas cosas de lo que he construido por dentro. Pero si tú te hace falta el trabajo, es porque tienes una adicción química a la emoción que se te produce mientras trabajas. ¿Ok? Sí, es verdad. La Pali quiere decir algo. Gracias. Gracias a ti. Hola, porque yo pienso que porque probablemente la Alejandra se sintió más validada por lo que hace que por lo que es. Bueno, eso no lo podemos saber, pero sin duda se Pero produce ella sí, una... Ella lo puede saber. Se produce una necesidad de... porque la zona de confort no es estar viendo Netflix con popcorn. La zona de confort es la emoción que tienes más horas durante el día. Tu zona de confort puede ser tener rabia. Tu zona de confort puede ser de estar enojado, si no importa cuál sea. Lo importante es la cantidad de horas que ocupan el día. Esa es tu zona de confort, a lo que tus células están acostumbradas, que es un enlace de neuropéptido. Le quitas el estímulo que produce ese enlace de neuropéptido y las células le empiezan a decir, oye, pero ¿y lo que estoy habituado, lo que me como todos los días, a dónde está y por qué no está? Y empiezan a reclamar.
Entonces la ansiedad se produce porque las células dejan de comer el enlace de neuropéptidos que están habituadas, que se transforma en tu zona de confort. Eso es. Ya. En honor a los tiempos, entonces, lo vamos a dejar hasta aquí. Durante la semana les voy a proponer un curso de el miedo para que podamos esto trabajarlo, porque me parece que es muy importante que las personas puedan dejar de sufrir por los miedos imaginarios y dejar de actuar en consecuencia de ellos. ¿Ok? Así que les agradezco por la atención y nos vemos entonces el próximo martes. Que lo pasen súper bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gracias a usted. Alejandro. A todos nos vemos. Muchas gracias. Pasaron un gusto.